Estamos con Carlos Pisolito, teniente coronel del ejército argentino, que la verdad tiene muchísima experiencia con las tropas, muy cercano a las tropas, pero también en el ámbito académico. Tiene un libro que se llama La prudencia del arte, La prudencia y el arte militar. No sé, Carlos, si tiene más libros, más producción literaria. Lamentablemente para los lectores sí. Sí. Y bueno, y otra cosa lamentable, soy coronel, pero no importa, las distinciones militares a esta altura de mi vida valen de muy poco. Lo que sí te puedo decir, que lo que yo te voy a relatar ahora, no solamente es fruto de mis lecturas o de mis escrituras. Yo viví 2 años en esa zona, sufriendo en carne propia la peculiar característica que tiene la zona, y la he visitado después de eso 3 veces. Estuve de vuelta en el 93, después estuve en el 2000 y hace 2 años fui a visitar a mi hijo que estaba destinado en ese lugar. Así que tengo una experiencia personal, que es lo que voy a tratar de transmitirte a vos en esta entrevista. Perfecto, Carlos. Además, fue agregado militar en Washington. Bueno, tiene mucha experiencia y sobre todo sabe mucho de estrategia militar. Yo quería empezar, Carlos, preguntándole, yendo al hueso, ¿no? Porque realmente nos hemos sorprendido. Los que seguimos la política internacional sabemos un poco la historia de este conflicto, que no es milenario, sino que tiene menos de 75 años desde la creación del Estado de Israel. Y sobre todo en los últimos 20 años, podríamos decir, hemos visto muchos ataques del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza, a partir principalmente del gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. Y siempre ha sido una desproporción abismal entre la fuerza militar israelí y los milicianos de Gaza. Yo también estuve allá y una vez, me acuerdo, Carlos, en la ciudad de Sderot, muy cerquita, sonaron las alarmas y me pasó un misil por arriba de la cabeza. Pero en ese momento, año 2009, los cohetes los hacían cortando el caño del semáforo. Eran muy artesanales y producían muy poco daño. Hoy estamos viendo otra cosa. Yo, todos están sorprendidos de lo que pasó el sábado a la madrugada y quería preguntarle, no solo el poderío de los cohetes llegando a Jerusalén o a Tel Aviv, sino principalmente la infiltración de milicianos en esa frontera que es chiquita y que es férrea, súper custodiada. Nos está hablando de la capacidad de Hamas, sin dudas, de una desidia de las Fuerzas Armadas israelíes, de una traición, de qué estamos hablando, Carlos? ¿Cómo lo podemos entender? Mira, Mariano, a mí lamentablemente el tema no solamente no me sorprendió, sino que lo venimos anticipando desde hace tiempo, porque sin dejar de ser cierto todo lo que vos estás diciendo, el, la corta historia de este conflicto, el crecimiento tecnológico y militar de Hamas, la opresión de Israel, eso es cierto, pero después de muchos años de estudio, hoy estoy escribiendo un artículo que lo pienso publicar al final del día, la cuestión es religiosa. Nos guste o no nos guste, nosotros que somos hombres de la modernidad, nacidos en un Estado republicano, estas cosas nos resultan extrañas, pero, por ejemplo, a un irlandés que hubiera sido arrasado por el nuevo ejército de Oliver Cromwell y quemado en una hoguera, o a los aztecas perseguidos por los conquistadores españoles, no le hubiera extrañado que se hiciera la guerra en nombre de Dios o de Alá. Todos nosotros, fruto de la propaganda occidental, especialmente después del 11 de septiembre, estamos muy familiarizados con los términos. Yo te digo a vos Jihad y me puedes dar una clase, el quinto pilar del Islam, la obligación de todo musulmán. Eso estamos en claro. Lo que no sabemos, pero que existe, es que también la religión judía, que parte del Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de que lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, también tienen un concepto de guerra santa, que es lo que yo creo que en este momento el Estado de Israel ha dejado de ser un Estado como el nuestro, o como tantos que surgieron después de la paz de Westfalia, vos te acordarás, 1648, para poner fin a la guerra de los 30 años, la guerra de religión. Los monarcas
dicen, bueno, no vamos a pelear, pero no vamos a pelear nunca más por religión, pues son peleas terribles, no hay prisioneros, hay abusos, es una locura. No vamos a pelear por cuestiones laicas. Bueno, eso duró 300 años. El Islam, que no ha sufrido una ilustración como ha sufrido Occidente, mantiene el concepto de guerra santa, aunque algunos lo remiten a una cuestión interior, la lucha contra los propios demonios. Está bien, puede ser. Pero no podemos negar que hay musulmanes, caso Hamas, que hacen de la guerra santa, digamos, la destrucción de los infieles, o el sometimiento o la conversión de los... Eso es verdad. Ahora, Israel, en el Antiguo Testamento, numerosos reyes judíos levantaron la bandera de la Guerra Santa porque se consideraban el pueblo elegido. De hecho, una cosa extraña, yo no lo logro explicar totalmente, este señor, que lo conozco personalmente, Bibi Netanyahu, que es una persona criada y educada en los Estados Unidos, él es un empresario, después trasladado a Israel, está haciendo en este momento, yo lo viví, estaba con mi hijo, la misma situación que vos, me pasaban los cohetes por arriba de la cabeza en el otro altercado que fue hace 2 o 3 años, según recuerdo, y ese día, que era el 9 de julio, Bibi Netanyahu, que era primer ministro también, después de un tiempo, proclamó el Estado confesional, es decir, el Estado religioso de Israel. ¿Me entendés? Esto no está muy difundido. Fuimos con mi hijo al famoso Muro de los Lamentos, obviamente, ¿quién no va a ir ahí? Y lo vi con mis propios ojos. Esto no te lo estoy contando, no es un secreto. Las obras que se están construyendo para la edificación del famoso tercer templo. Todos sabemos, por un lado los judíos sostienen que obviamente el templo fue destruido en el año 70 por la ocupación romana. Perdón, el segundo templo fue destruido y los judíos rezan, muchos de ellos, especialmente los ortodoxos, pidiendo la reconstrucción de ese templo, como una cuestión religiosa. Pero también hay una organización, yo estuve en su local, en Jerusalén, en una mezquita, que quieren la reconstrucción material del templo, no espiritual. Pasa un poco lo mismo que con los musulmanes. Claro. Y como sabemos, si vos has estado ahí, arriba del muro de David, que no es propiamente el templo, eran las murallas de la fortaleza de David, no se sabe exactamente dónde estaba el templo, pero muchos consideran que estaba arriba, en lo que es la explanada de la mezquita Al-Aqsa. No en vano la operación palestina se llama la tormenta o la inundación Al-Aqsa. Es decir, hay un tema muy importante para los palestinos y para los judíos. Es lo primero que tenemos que entender. Y lo segundo, que es lo que yo te estaba manifestando, hay obras de ingeniería, de arqueología, que las vi con mis propios ojos, donde se están haciendo excavaciones, porque obviamente, lo sabe cualquier arqueólogo, el nivel del suelo del Muro de los Lamentos está 7 metros para abajo. Hay una cantidad de sedimentos, de basura, que se ha ido acumulando con estos miles de años. Y todo eso genera una tremenda inquietud en los musulmanes, especialmente. Sabemos que Al-Aqsa no es una mezquita, es un santuario que está bajo la jurisdicción del rey de Jordania. Ya en el año 1967, tras la Guerra de los 6 días, cuando Israel conquista la vieja Jerusalén, a Moshe Dayan y a Eric Sharon, que era el comandante, digamos, en zona, los rabinos le pidieron in extremis que arrasara Al-Aqsa y que edificara el famoso, lo que estamos hablando, el tercer templo. Por suerte, ninguno de los dos, que eran militares un poco más o menos coherentes, no lo hicieron. Bueno, ese clamor ha vuelto a resurgir. Por eso yo no puedo dejar de ver que esto es un enfrentamiento religioso. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado. No, sí. No digo que lo que vos decís esté mal, pero creo que es digamos, es otra perspectiva. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora, yendo a lo estrictamente militar, Carlos, ¿qué ha pasado con respecto al la última investida de Israel contra Gaza fue hace 2 años, en el 2021? Y yo estaba viendo algunos datos, Carlos. En los últimos 15 años hubo
más de 6.500 muertos palestinos, muchos de ellos, más de la mitad civiles, y 300 muertos israelíes. En el primer día, el sábado nomás, hubo el doble de muertos israelíes, muchos de ellos civiles también, que en los 15 últimos años. ¿Qué pasó en el medio para que militarmente, cómo lo podemos explicar militarmente Mira, a este cambio? mira, yo, Mariano, te lo voy a explicar militarmente, ya que forma parte de tu interés. El Estado de Israel, que va a nacer en 1948, lo sabemos con el famoso mandato de Palestina, establecido por las Naciones Unidas, nace con una guerra en la independencia, del cual el Estado de Israel va a surgir victorioso, no cabe duda. Después Sí, de eso, más allá de las pequeñas escaramuzas, vamos a tener una guerra gloriosa para el Estado de Israel, que fue la Guerra de los 6 días, sí, una no tan gloriosa que terminó, digamos, en un empate técnico, que fue la guerra del Yom Kippur Ramadán, claro. y no ha habido después, digamos, ataques de estados árabes al Estado de Israel. Sin embargo, vos lo señalás muy bien, van a surgir dos organizaciones que no son terroristas, tienen, lo cual no significa que no apelen al terrorismo. Son organizaciones más complejas, Ujú. son sediciones o son rebeliones o son insurrecciones, habría que buscar bien la palabra, porque no solamente ejercen la violencia, sino que tienen una cara política muy importante, incluso distribuyen, son una suerte de gobierno. Y hay dos grandes organizaciones. Vos mencionaste una que es Hamas, que está en la Franja de Gaza, y otra que está en el sur del Líbano, que es Hezbollah. También recordarás vos que ha habido numerosos intentos por parte de la Fuerza de Defensa israelí, que nadie niega de su capacidad bélica para combatir a otra fuerza armada convencional, han fracasado. Fracasaron en el sur del Líbano, penetraron con sus divisiones blindadas, recibieron una soberana paliza y se tuvieron que retirar. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de vista militar? El tema es así, las Fuerzas Armadas, que están organizadas en base a hombres, a una doctrina y a una estructura, están diseñadas para combatir otras Fuerzas Armadas. No sé Claro. si es una Sí, sí, herramienta diseñada, es decir, la última guerra convencional fue la guerra de Malvinas. sí, Aviones, armas antiaéreas, submarinos, portaaviones, torpedos. Es decir, son cosas simétricas. No sé si sí, visten uniforme, respetan una bandera, un código que es la Convención de Ginebra. Bueno, Hamas y Hezbollah no son eso, no son un Estado, claro. son un actor no estatal. ¿Qué es lo que nos dice la historia militar? Cada vez que se enfrentó un Estado con fuerzas armadas formales, te voy a poner un caso muy cercano a nosotros, que fue la invasión que va a hacer Napoleón a la península ibérica, es decir, a nuestra madre Sí, patria, España, después de la sublevación de Madrid, sí, esas fuerzas van a ser destruidas, van a ser derrotadas, y Napoleón lo va a terminar denominando su úlcera española. Bueno, las guerras no convencionales para un ejército convencional son nada más y nada menos que eso, una úlcera. claro. ¿Por qué? Así como yo puedo usar un rifle de alto poder para derribar un elefante, Sí, y lo tengo que usar bien y todas las condiciones, no lo puedo usar para matar una rata, sí, o mejor dicho, miles de ratas. Es decir, acá, para hacer una imagen, digamos, zoológica, es como si acá un gran animal, un león, un elefante, un rinoceronte, fuera atacado por millones de entidades mucho más pequeñas, que sí, las sí, podrá aniquilar, las podrá destrozar, pero ujú, que después termina, es el caso del león cuando es atacado por un grupo claro. de hienas, es decir, el león es mucho más poderoso que la hiena, sin embargo termina siendo derrotado. Ahora, Carlos, coronel, para nosotros los que no entendemos mucho de táctica, de estrategia militar, usted está diciendo, porque hay muchas fuerzas armadas en el mundo que se han especializado en la lucha contra insurgentes, no solamente en la guerra convencional. Desde el caso de Francia en Indochina, Francia en Sí, Argelia, Estados Unidos en Vietnam, los gobiernos en Latinoamérica de los años 70 y ahora podríamos decir también el Estado de Israel, digamos, no es nuevo para el Estado de Israel a partir por lo menos de los últimos 30 o de las dos intifadas,
decir, bueno, lo que decía usted recién, no tenemos guerras convencionales con los países árabes, pero sí hemos ido capacitándonos en esta lucha con los palestinos. Hay dos formas, o han sido ineficientes, o usted me está diciendo que no hay, que no hay ninguna guerra contra insurgente que sea totalmente eficiente, que siempre una insurgencia de un pueblo va a poner en problemas a la potencia ocupante. En ese caso, ¿cómo explicamos, coronel, que un territorio tan cercado como la Franja de Gaza, que tiene 10 kilómetros de lado por 50 kilómetros de lado, que es una frontera chiquita y que supuestamente no entra nada, sabemos que eso es relativo, hayan podido juntar, no sé, 5.000 cohetes, tanta capacidad militar? ¿Cómo hicieron? Mira, yo te voy a responder muy bien los ejemplos que vos citás. Primero que no es un tema militar. Lo primero que hay que entender no es un tema de fierros, es un tema moral. Y Ajá, te lo voy a explicar. Vos citaste muy bien a Francia. Francia fue espectacularmente derrotada, tanto en Indochina como en Argelia. sí, Lamentablemente nos vendieron a nosotros su doctrina de la guerra revolucionaria. No funcionó en ningún lado, tampoco en la Argentina. Porque la guerra tiene tres dimensiones. Tiene una dimensión física, el mero hecho de aniquilar, destruir, eso es lo que se fija en esos ejércitos. Tiene una dimensión menos conocida, que es la psicológica, sí, que es el miedo, el terror, pero tiene una dimensión de los que pocos hablan y que es la más importante, que es la dimensión moral. claro. Lo acá lo dice un gran estudioso, tengo el libro que yo lo traduje de él, La transformación de la guerra, que es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es decir, no podemos dudar de su lealtad al Estado de Israel, él ha sido asesor de la Fuerza de Defensa Israelí. ¿Qué es lo que nos dice respecto del punto de vista moral? Respetar las leyes de la guerra, es decir, no matar prisioneros, no cometer atrocidades, respetar la población civil, no solamente es una ley, a ver, de personas de buen corazón, es un imperativo, perdón, es un imperativo operacional. Un ejército, lo dice él con todas las letras, no puede abusar de los derechos de los no combatientes, los derechos humanos, de los derechos que vos, como lo quieras calificar, mucho tiempo sin perder la disciplina y sin perder la cohesión interior. Es decir, hay una autodestrucción de las fuerzas que Claro, agreden en forma... Esto lo vemos en un ejemplo sencillo. Si yo, por ejemplo, voy por la calle y sí, un niño de 12 años me ve la gente que yo le estoy pegando una trompada, una patada, una cachetada, sí, inmediatamente se van a poner del lado del niño, independientemente que yo después explique que el niño me quiso robar la billetera. sí, No va a tener valor. Bueno, a nivel superior, esto sucede. Es más, por eso digo que a mí el conflicto no me sorprende. Esto ya estaba sucediendo. Meses atrás, estoy hablando 2 o 3 meses atrás, ya el ejército, la Fuerza de Defensa Israelí, que no tienen tres armas, es una sola, la FDI, Fuerza de Defensa de Israel, cuyas unidades más elite son las fuerzas aéreas, porque lo han demostrado en todos sus conflictos, comenzaron a sufrir motines e insubordinación. Así ajá, como te lo digo. Es sí, decir, perdón, sí, hubo pilotos de la reserva, porque Israel es un país que se moviliza, no tiene un servicio militar obligatorio de 2 años y 6 meses para los hombres y de 1 año y medio para las mujeres. Es decir, tiene una gran reserva que prácticamente es la totalidad de su población joven. Bueno, muchas de esas personas se negaban a combatir, se negaban a entrenarse para combatir. sí, Seguramente que estos primeros días, fruto del espasmo y de la bronca y de lo que estamos viendo, muchos de ellos van a dejar de lado esos requemores y van a ir a combatir. sí, Ahora, la pregunta que yo me hago como soldado, como un comandante que tiene que impartir órdenes no siempre muy agradables a sus subordinados. sí. ¿Vos te imaginás ordenándole a una columna de tanques ingresar en Gaza, donde obviamente, vos lo dijiste, por sus propias dimensiones, es inevitable que vos La te masacre, encuentres con población sí, civil, que claro, tengas que abrir fuego
en forma absolutamente indiscriminada, lo que después se llaman los famosos daños colaterales. Yo me pregunto, Sí, habrá gente que va a cumplir la orden en forma absoluta, además algunos la van a disfrutar, pero no me cabe duda que en esa masa de soldados con cripto o de reservistas que pueden ser oficiales, suboficiales, muchos se van a cuestionar. Y esos sí, cuestionamientos van a ser tan importantes que van a llegar a afectar la eficiencia de combate de esa fuerza. Yo sí, creo que jamás está apostando a eso. Eh, claro. y la explicación que yo tengo Sí, de este que vos me preguntas, ¿cómo una frontera? Yo por las visto, yo la conozco, es como dicen, no pasa un conejo. Mentira. Había una fiesta, a ver, no veo una imagen más rocambolesca o más felinesca. Vos imaginate, una fiesta electrónica, gente pasada de drogas, de diversión, y ven aparecer, los tipos al principio se reían, vos habrás visto los videos, unos parapentes, habrán dicho, esto es parte del show, qué bien organizado que está. Desembarcaron y mataron a 250 personas, lo cual no lo estoy justificando, ¿no? pero sí te estoy dando el tono de lo loco, de lo extremo que significa esta situación. Claro, Porque dentro de las fuerzas israelíes también hay jóvenes, hay mujeres, hombres, que están en alguna medida inficionados o están más cerca de la fiesta electrónica que del muro de David. Y claro, seguramente, perdón, a esos corazones tiernos, por llamarlo de alguna manera, se les va a revolver el estómago, porque hay que tener lo que hay que tener para sí, subirte a un vehículo blindado, claro. o peor, ir a pie acompañando un vehículo Sí, blindado y desatar una tormenta de fuego y hierro claro. contra una población civil. Y Es decir, sumémosle a no va a ser eso, fácil. Carlos, sumémosle a eso que van a estar matando, esos pibes o pibas israelíes van a estar matando población civil palestina y probablemente rehenes israelíes, porque por primera vez también tienen, no se sabe cuántos cientos de israelíes adentro de la franja de Gaza, ¿no? Mariano, te agrego, el problema no va a ser Gaza. La Ajá, guerra no se va a librar en Gaza, la guerra se va a librar en Israel. ajá, ¿Por qué? Esto tengo testimonios muy cercanos de amigos y lo he visto yo. Hay una población árabe sí, que vive en Israel. Que 20%. es, bueno, esa gente ya se ha sublevado. No me refiero a esta semana. Las últimas manifestaciones en contra de Netanyahu, que vos sabés que intenta modificar toda la estructura política para zafar de sus grandes acusaciones de corrupción, ya ha habido enfrentamientos entre árabes y judíos. Eso es un dato muy importante. Es la primera vez que ocurre. Claro, Me refiero a los árabes asimilados, sí, algunos son diputados, sí, algunos son profesionales, médicos que viven en Israel. Pero más importante que eso, ya está habiendo enfrentamientos entre judíos. sí, ¿Por qué? Yo no soy un experto en religión, ni mucho menos en la religión judía, pero lo que me han contado y lo que he podido leer, hay un montón de orientaciones. sí, Están los que son ateos y socialistas, como Golda Meir, como Moshe Dayan, que fundaron el Estado judío. Están los religiosos, digamos, más o menos normales, que van a la sinagoga, respetan el Sabbat. Y después hay una graduación extrema de ultras. con el ultras, no los voy a calificar, pero son así, que son el principal aliado, paradójicamente, de Benjamín Netanyahu, Sí, que son, por ejemplo, personas que se dedican, tienen todo el derecho del mundo, su única tarea en la vida es el estudio de la Torá. sí, Leen, se la tienen que memorizar, me parece muy bien, pero esa gente está exceptuada, por esa misma razón, de prestar servicios militares. Lo cual en un pueblo que lleva 50, 60 años de guerra, claro, es algo más que difícil de tragar. Si vos sos, por ejemplo, un joven argentino que hoy quiere ser repatriado porque sirvió en la Fuerza de Defensa de Israel, como lo ha hecho, vos no puedes estar ahí si no has pasado por la Fuerza Armada, ¿cómo le puede caer el hecho de que vos tengas compatriotas ultra religiosos que se niegan a combatir? claro. Es decir, la bomba de tiempo no está en Gaza, Ujú. Sí, Mariano, sí, sí, está en sí, Israel. sí, Y están estas dos concepciones, que yo te dije al principio, la concepción religiosa, que tal vez no lo sé, puede sí, ser que sea una minoría o no, pero es una sí, minoría
absolutamente importante. Y después, en una masa, porque otra contradicción que tiene Benjamín Netanyahu, vos lo habrás visto, Sí, él es una persona que ha querido presentar un Israel moderno, tan moderno que dicen es la capital LGTB, ¿lo viste o no? sí, Es decir, el turismo gay, el oasis del turismo gay en esa sí, zona, digamos, oscurantista, es Tel Aviv, claro, es Jerusalén. Bueno, entonces sí, sí, esto, es decir, son tantas las contradicciones que, mira, muchas contradicciones. yo te voy a repetir, acá la bomba de tiempo Es no es Israel. Gaza, es Ujú. Israel. Más Carlos, que Israel, te diría, es el proyecto que claro, yo creo que el mundo se va a tener que, no solamente Israel, porque por algo ahí nacieron las tres religiones más importantes de la humanidad. Nació el judaísmo, ujú, nació el cristianismo y nació el islam. ujú, Y hoy estas reverberaciones que nosotros estamos haciendo están explotando en Estados Unidos, donde la propia comunidad judía también está enfrentada. Está explotando en países como Arabia Saudita, como Qatar, sí, como el Líbano, como Siria, como Turquía. sí, sí. Esta pregunta, ¿qué religiosos nosotros queremos ser? ¿O cuán laico? Es la pregunta del siglo XXI, es la pregunta que hoy se están formulando todas las sociedades. Claro. Coronel, la última pregunta que le quiero hacer, desde mi ignorancia militar, sé algo de política internacional y sé que durante el siglo XX la equivalencia nuclear de las dos superpotencias garantizó de alguna manera una paz por el miedo mutuo, ¿no? Por primera vez veo que un gobierno de Israel dice, esta guerra va a ser larga, esta guerra va a ser difícil. Siempre antes habían dicho, bueno, esto lo resolvemos en 2 días. Ahora está reconociendo el gobierno que va a ser largo, que va a ser difícil. Esta nueva situación de equivalencia, sumado con todo lo que usted dice de la situación interna de la política israelí, puede paradójicamente acercarnos más a la paz en esa, puede hacer que el pueblo de Israel y después, por presión, un gobierno israelí reconozca que necesita sentarse a negociar y que los otros también se sienten obligados a negociar, por lo menos si no es una amistad, un mínimo respeto basado en el miedo mutuo. ¿Puede paradójicamente ser bueno esto que parece tan malo? Mariano, te voy a contestar en árabe. Inshallah, ojalá. Claro, Inshallah, si Dios lo claro. quiere. Ojalá si sea, yo no lo creo, porque es verdad, Israel dispone de los famosos misiles Jericó, que son misiles nucleares. No sabemos si Irán, que ha logrado enriquecer el uranio a más del 60%, que es un grado nuclear, no sería la primera vez. Ya Pakistán sorprendió al mundo con la... Nadie sabía, y sin embargo los pakistaníes tenían. Yo que Benjamín Netanyahu no trataría de averiguarlo, pero, lo dice un analista judío, no se puede menospreciar la estupidez humana. Es decir, yo no puedo menospreciar la estupidez de Hamas y la estupidez de los judíos. Uh -huh. Eh, el hecho de que a la zona haya llegado un portaaviones nuclear, vos lo sabés muy bien, con todos sus escoltas, el Gerald Ford, yo te diría que lejos de alejar la posibilidad de una gran confrontación, la acerca. Porque así como sobre este pequeño escenario, que vos describiste muy bien con sus exiguas dimensiones, hay un ring mucho más grande. Claro, Sabemos que pesan acusaciones sobre Irán, eh, sobre Rusia, también cae en la volteada Turquía, Arabia Saudita, eh, otras monarquías del Golfo. Es decir, cada vez que uno profundiza más en la visión de este problema, en vez de tranquilizarme, yo me pongo más nervioso. Tal vez es una cuestión psicológica mía, ¿viste? De ver problemas donde no lo hay. Pero ojalá vos tengas razón, esta sin razón de aniquilarse unos a otros, al momento no ha sucedido. Si yo me tengo que guiar por las declaraciones de Benjamín Netanyahu, de Bibi, él habla de que ni siquiera se trata de seres humanos, se trata de claro. animales humanos.
Sí. No se trata de castigar, no se trata de neutralizar, él habla de arrasar. Es decir, a Un ver, genocidio. sí, de hecho ya le han cortado todos los servicios, el Sí. agua, la electricidad, el gas, los alimentos. Es decir, ya estamos violando de entrada todas las convenciones de la guerra, que yo te hacía referencia, y ya estamos, lo que te dije al principio, a mi criterio estamos en el desarrollo de dos guerras santas, una librada por el Islam y otra librada por el mal llamado hoy Estado de Israel. Hoy tendremos que hablar del rey David, del reino de David. No son pocos los documentos, yo leo habitualmente la prensa israelí, que hablan del gran Israel, del río Nilo al Éufrates, Sí. donde en la volteada cae Egipto, cae el Líbano. Jordania. Seguramente, Sí. vos imaginate, vos estás preocupado, yo también, estamos, no sé, a 20.000, 30.000 kilómetros. Vos imaginate un joven egipcio, un joven sirio, Ujú, un joven iraní, ¿qué ujú, nivel de preocupación pueden tener hoy por hoy? ujú, Cuando a sus barbas, a pocos kilómetros de su frontera, mucho ujú. más en un lugar tan interconectado como es Medio Oriente, se están barajando estas posibilidades. Es decir, la volatilidad, la posibilidad de que esto produzca una gran explosión, lamentablemente son muy escasas, Claro. Mariano. Coronel, muchísimas gracias por ilustrarnos, por ayudarnos a entender un poquito. Ojalá que esto es muy real lo que plantea usted. Ojalá que no nos aferramos a esa palabra, inshallah, ¿no? Mira, yo te digo, para cerrar de Sí, una forma sí, optimista, sí, yo me adhiero a las palabras del Papa Francisco. La Iglesia Católica, que cometió también las aberraciones de las cruzadas, no estamos sí, afuera de la bestialidad humana, sí, después con el tiempo edificó una doctrina, la doctrina de Gentes, a través de la Universidad de Salamanca, eh, de varios padres de la Iglesia, que establecieron justamente esto, el derecho humanitario, el derecho a la guerra. Yo apuesto a que ese mensaje de paz, de respeto, es decir, no al terrorismo, pero tampoco no a la guerra indiscriminada, algún momento triunfen. Lo claro. digo como creyente, como católico y también como argentino. Vos en tu Salta o yo en mi Mendoza, veo las comunidades árabes y las comunidades judías convivir absolutamente en paz. Sí, ¿Por qué sí. no? Entonces, Ujú. la Argentina tiene un mensaje para mandar. Si ellos han podido, respetando sus diferencias, sus religiones, convivir en paz entre nosotros, ¿por qué no? Es decir, Ujú. podemos ser incluso un ejemplo de convivencia pacífica en este convulsionado siglo XXI. Coronel Carlos Pisolito, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Mariano. Le mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Chao, chao.